Bitcoin está atacando una de las resistencias más importantes que ha tenido hasta el momento. En vídeos anteriores estuvimos trabajando la siguiente estructura operativa y tras ver algunas muestras de debilidad, el precio fue a buscar liquidez en zona de mínimo. Después de esta búsqueda de liquidez veíamos cómo el precio de Bitcoin se recuperaba con bastante agresividad, llegando a generar con esto un giro en V, y en el corto plazo esto nos demostraba bastante fortaleza en el precio de Bitcoin. Eso sí, una fortaleza que no llegó muy lejos, ya que identificábamos una pérdida de momentum en esta zona operativa y tras esto esperábamos que el precio de Bitcoin buscase liquidez en niveles operativos más bajos antes de intentar atacar con más fuerza esta zona de resistencia. Una zona de resistencia donde os recuerdo que tenemos varias confluencias y precisamente por eso hacen de esta zona una zona muy dura para el precio de Bitcoin. No va a ser sencillo que rompamos esta zona, pero si la terminamos rompiendo serán muestras de fortaleza en el corto plazo y sobre todo dependiendo de cómo se dé esa ruptura. Tras la búsqueda de liquidez en niveles operativos más bajos veíamos cómo entraba presión compradora en la zona del VWAP semanal, una zona operativa muy importante que tenemos dentro de la estructura. De hecho, como podéis ver en esta vela de aquí estamos observando presión compradora. Hay algunas compras que han absorbido la presión vendedora que traía este movimiento bajista y en cierta manera esos compradores que entraban de forma agresiva en esta zona y que generaban esta recuperación en V siguen apoyando al precio de Bitcoin en esta zona operativa. Eso sí, de momento no está siendo suficiente como para conseguir atacar siquiera la zona de la resistencia de los 65.635. Pero también hay que entender un poco el contexto en el que se está dando esto, ya que estamos en fin de semana y por lo general es más normal que fin de semana el precio tiende a lateralizar. No solemos ver grandes movimientos, por lo que no me extrañaría que aguantase aquí hasta volver a atacar esta zona con fuerza hasta el lunes. El lunes ya esperaría que atacase con más fuerza. Y ojo, se me había olvidado comentar en el inicio del análisis, pero ya tuvimos el halving de Bitcoin, aunque como veis al precio no le ha importado demasiado. Es un evento bastante importante, pero que creo que ya todos descontamos del mercado. Por lo que esperaríamos a ver si el precio de Bitcoin por lo menos consigue mantenerse en esta zona hasta el lunes y a ver si a partir del lunes vuelve a entrar presión compradora intentando romper esta zona operativa. Si el precio de Bitcoin termina rompiendo esta zona operativa, ahí es donde podríamos ver un movimiento alcista bastante agresivo, por lo menos a atacar la siguiente zona de resistencia importante, que ya os recuerdo que en esta zona tenemos muchísima presión vendedora. En los 71.420 hemos visto en bastantes ocasiones, y cuando digo bastantes, mirad todas estas en las que hemos tenido testeos sobre esta zona y el precio ha rechazado. Hemos tenido gran presión vendedora sobre este nivel y de hecho romper esta zona operativa y conseguir alcanzar la parte alta de la estructura serían muestras de fortaleza. Estaríamos viendo cómo ha habido un cambio de contexto en el corto plazo. Pero antes de eso nos queda romper esta resistencia que tenemos por delante en torno a los 66.715, que como veis además también tenemos aquí otra confluencia más si tenemos en cuenta el volume profile de la estructura de mayor fractalidad. Tenemos el VPOC en los 66.936. Así que el detonante de un movimiento alcista agresivo podría ser romper esta resistencia que estamos viendo aquí. Ahora vamos a pasar a revisar las herramientas. Ya sabéis que tenéis los enlaces a todas las herramientas que utilizo en la descripción del vídeo. Me vais a permitir que filtre un poquito esto porque ya sabemos que a partir de los 59.500 en adelante tenemos liquidez, pero vamos a centrarnos un poquito más en esta estructura que podría estar iniciando ahora mismo. Vemos que hasta los 65.980 tenemos un poquito de liquidez, en torno a los 66.990 también hay un poco, y por parte de los longs se ha formado un poquito de liquidez en general en esta zona, aunque no es tanta, hay más acumulado en estos dos niveles que hemos comentado. Si nos centramos en la liquidez de 100x, veremos que mucha gente ya está entrando en short en la zona de los 64.765 que nos encontramos actualmente y están dejando sus stop loss en los 65.550. Esta zona está cargadísima de liquidez y no me extrañaría nada que durante las próximas horas vayan a buscar esta liquidez. En los long también vemos un poquito de liquidez en los 63.200. Respecto a 50x vemos que hay bastante liquidez en torno a los 65.600. Respecto a la liquidez de 25x vemos que a partir de los 65.500
66.500 hasta los 66.990 tenemos bastante liquidez. En la zona de longs también se ha formado un poquito, sobre todo hasta los 61.400, aunque es menos cantidad. Y a partir de 10x ya vemos liquidez a partir de los 65.715, pero donde seguimos viendo más liquidez es en torno a los 69.875. En Bookmap vemos que había zona de compras en los 63.000, creo que todavía se mantienen, aunque no está cargando muy bien esto, yo juraría que se mantiene, aunque más que 63 es en los 62.950. También vemos compras en torno a los 63.780 y algunas ventas que empiezan a entrar en los 65.900. En el Multibook vemos que hay compras en los 60.000, también algunas en los 58.000, 55.000, de hecho aquí hay bastantes, y se me ha olvidado comentar también los 59.000, niveles bastante psicológicos. Y en The Kingfisher vemos más liquidez en la zona de short, seguimos viendo mucha liquidez desde los 69.040 hasta los 70.660. En los CVDs veíamos algunas compras por parte de Binance y Coinbase, Bitstamp también acompañando y Poloniex también. En los mapas de corto plazo vemos bastante liquidez hasta los 64.300 y desde los 63.840 hasta los 63.390. Por parte de los short hay bastante liquidez en torno a los 65.490. Y en los mapas de high leverage tenemos algunos niveles como por ejemplo estos 65.320, 64.597, 64.400, 64.160 y 63.900 aproximadamente.